Que el Señor les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 16, a partir del verso 29. Tiene como título Reinado de Acab. ¿Qué es un reinado? ¿Qué es un rey? Es una persona que tiene la capacidad de gobernar. Eso se llama política. Y cuando una cabeza está enferma, lo más probable es que la nación se enferme. Dice la Biblia en el verso 29, y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Hace cuánto tiempo que este hombre comenzó a gobernar sobre la tierra? Hace aproximadamente 3000 años. Y desde esos 3000 años nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos saber lo que este hombre hizo. La vida tiene dos caminos: las buenas decisiones y las malas decisiones. Estas dos traen consecuencias, unas para bendición y otras para maldición. ¿Qué es una maldición? Maldecir, malobrar, mal proceder, maltratar. Dice la Biblia en el verso 30, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La importancia de nuestras decisiones es la influencia que nosotros vamos a tener en nuestras generaciones. El ser humano no es eterno, Dios es eterno. Pero cuando una célula no encuentra la eternidad, ¿cómo se mantiene en la historia? A través de las generaciones, a través de gestar, procrear y dar a luz una vida. Este hombre, en el momento que tuvo el poder de la decisión, pensó en sí mismo, no en su generación. Pensó en él, en el momento, en el vivir el momento. Como dicen las personas, se vive una sola vez, primero yo, sin medir consecuencias de los que vienen atrás. Este gobernante no miró, no observó que tenía una nación en sus lomos y que esa persona era responsable de toda una nación llamada Israel. Dios lo había puesto ahí para que pueda decidir y para que pueda gobernar, para hacer lo correcto en sus generaciones. Sin embargo, este hombre no lo hizo. Y eso es lo que pasa con las malas decisiones. Las malas decisiones, el ser humano piensa que las puede tapar al tiempo, y esto no es así. Las malas decisiones se escriben, y se escriben perfectamente bien. Dice la palabra de Dios, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Quiere decir que este rey Dios lo estaba mirando. Los ojos del Señor estaban sobre él. Y él sabía perfectamente esto, pero realmente a él no le interesaba. No le interesaba el destino de Israel, no le interesaba el destino del pueblo de Israel, no le interesaba a Dios tampoco. Lo único que le interesaba era su vida y era lo que él iba a hacer en su vida y lo que iba a obtener en su vida. Y lo demás no importaba. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre para irritar el corazón de Dios? ¿Qué hizo este hombre para hacer lo malo ante los ojos de Dios? Él transgredió la palabra del Señor. La palabra del Señor está sobre la tierra. Se llama Biblia. Y no importa si el ser humano cree o no cree en ella, la palabra de Dios está. Y como Dios es soberano y es el creador de todo, esta palabra es la que gobierna la tierra. Dice la Biblia, porque le fue ligera cosa
andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligera cosa, no tomó conciencia, no tomó medida, no se notificó en su corazón que las decisiones que estaba tomando él iban a involucrar a toda una nación y que esa nación iba a ser procesada por los errores de este rey. Dice la palabra de Dios que le fue ligera cosa. O sea, no tomó las cosas de Dios como corresponden, como tienen que ser tomadas, con la seriedad que tiene que ser tomada, con la responsabilidad que tiene que ser tomado. Porque lo importante de la vida no es cómo la vivimos, sino la influencia que tenemos en ella y cómo nos van a recordar. Porque acá la mayor estado que tiene el ser humano no es cómo empieza, sino cómo termina. Imagínense que yo les estoy leyendo una palabra que fue puesta hace 3000 años. El egoísmo crónico de un gobernante. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab no podía adorar a Baal. Porque fuera de Dios, los demás dioses de la tierra son demonios, que se hacen pasar por Dios. Por eso dijo el Señor, no te harás imagen ni del cielo ni de la tierra, no los honrarás ni te postrarás frente a ellos. Dice la Biblia que este Acab tomó por mujer a Jezabel. ¿Qué era Jezabel? Un principado encarnado, eso era lo que era Jezabel. Satanás introdujo el ocultismo a través de esta mujer. A través de este matrimonio. La orden de Dios para Acab era que él se tenía que casar con una israelí. Sin embargo, él se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, un pueblo pagano, un pueblo que hacía brujería, que hacía hechicería. Y a través de Jezabel, porque ese eran los dioses de los Sidonios, Baal. Baal significa maestro, dios del fuego, eso significa Baal. Y a través de Jezabel entraron 450 brujos de Baal a Israel, cosa que antes no tenía. Y fue a través de esta mala decisión de este hombre, y fue a través de la influencia de esta mujer sobre este hombre, sobre la cúpula de gobierno, que entró el pecado en Israel. Y no solamente paró en esto, sino que, como dice la palabra, le fue ligera cosa, no la alcanzó a ser un ídolo de piedra, un ídolo de madera, un ídolo de bronce, y lo llamó Baal, le dijo, tú eres mi Dios, sino que hizo algo más. Dice el verso 32 de Primera de Reyes, capítulo 17, e hizo altar a Baal en los tiempos de Baal, que edificó en Samaria, e hizo también acá una imagen acera, no solamente que hizo una imagen, sino que hizo dos, no solamente que entró una puerta de brujería a través de Baal, sino que entró otra puerta de brujería a través de Acera. ¿Quién era Acera? Una diosa de los Sidonios. Acera era diosa de la lluvia, diosa de la prosperidad. Eso es lo que era Acera. Dice la palabra de Dios, e hizo también Acab una imagen de Acera, haciéndose Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Dice, para provocar a ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, no es que Acab estaba en desconocimiento de lo que estaba haciendo. Estaba entendiendo y sabiendo perfectamente que si él adoraba a dioses ajenos, que si él adoraba a Baal y si él adoraba a Acera, iba a irritar el corazón de Dios y que Dios iba a juzgar por él a todo Israel. Pero no solamente se paró en esto, no solamente él hizo dos imágenes, una de Baal y otra de Acera, sino que fue más allá que esto. Dice la palabra de Dios, y en los tiempos de Hiel de Betel, reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abinram, su primogénito, y echó el cimiento, y en los tiempos de Hiel de Betel, reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abinram, su primogénito, y echó el cimiento
y a precio de la vida de Segú su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué hizo él? Tomó el hijo mayor y tomó el hijo menor y lo sacrificó a estos dioses. O sea, lo puso como un sacrificio. Les cortó el cuello, derramó la sangre de sus hijos y les prendió fuego a sus cuerpos. Eso fue lo que hizo Acab, por la influencia de Acera. Estos son los actos y los frutos de una persona que fue llevada por el egoísmo, fue llevada por la ambición, por la codicia, y vio a su semejante, a su propia generación, como un trampolín para poder saltar y para poder ir hacia un lugar más alto, para encontrar economía, para encontrar prosperidad. Fíjese lo que hoy está pasando sobre la tierra. Fíjese los laboratorios hoy, cómo están ocultando la vacuna. Fíjese cómo la tierra está sufriendo la gran crisis a través de esta pandemia. Aunque para aminorar estas ideas dicen no, porque la pandemia de 1912, no, porque la pandemia de 1920, la pandemia de fiebre amarilla, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que cuando hablan así, hay personas que perdieron a sus seres queridos. Países donde las personas están muriendo, como Brasil, como Ecuador, como España, como Italia. Dicen, no, bajó la curva. Se murieron nada más que 95 personas. 95 personas muertas por un científico en un laboratorio que mejoró un virus para poder tirársela a la propia humanidad. ¿Qué diferencia hay con las personas que patentaron este virus, que lo aislaron y lo mejoraron para que pueda ser más virósico todavía y arrojado en un primer punto que se llamó Wuhan, China, para que pueda expandirse sobre toda la tierra? Y hoy hay más de 200 naciones contaminadas. Se sabe aproximadamente más de 5 millones de personas afectadas y más de 400.000 muertos, que estas no son cifras reales, sino que todos los gobernantes dicen que se tiene que multiplicar por 10. ¿Qué diferencia hay entre estas personas que generaron esta pandemia, este virus, con la maldad de este hombre Acab? Acab lo único que deseaba era tener más poder. Acab lo único que deseaba era tener un poder único sobre la tierra. Esta idea siempre estuvo sobre el ser humano. Dice la palabra de Dios en Génesis que un hombre llamado Nimrod hizo una torre, la torre de Babel, y quería llegar al cielo. Él fue el creador de Babilonia, un sistema, un imperio que sometía a los demás. Y fíjese hoy cómo está la tierra. ¿Qué es lo que buscan los grandes de la tierra? ¿Qué es lo que buscan los grandes capitales de la tierra? Someter a las personas de la tierra, a través del hambre, a través de la enfermedad, a través de la peste. Pero esto que ellos están haciendo hoy, mañana, en el amanecer, van a ser completamente juzgados. Y no van a ser juzgados por el hombre, porque la justicia del hombre a veces se la puede evitar. Pero quiero decir a través de este medio que de la justicia divina nadie, absolutamente nadie, va a poder liberarse. Dice la palabra de Dios que Israel estaba conmocionada y estaba en crisis. ¿Por qué? Porque este rey, Acab, había traído la brujería. Había traído la brujería a través de Jezabel. Y no era Acab el que reinaba, sino que era Jezabel, la que reinaba desde las sombras. Un principado de manipulación, un principado retorcido, mentiroso, oscuro, que le estaba sacando todo el futuro a una generación. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, Elías, un profeta de Dios, Elías, una persona más que revelante, porque pasó del Antiguo Testamento al Nuevo, porque si usted ve, este Elías, el profeta, que es un profeta, es el segundo oficio, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Es una persona que tracciona bajo la revelación del Señor en su voz audible. Hay 3 tipos de profeta: el profeta de juicio,
el profeta de consolación y el profeta salmístico. Elías, indudablemente, era un profeta a las naciones y de juicio. Pero fue este profeta que saltó del Antiguo al Nuevo Testamento, porque si usted ve en Mateo capítulo 17, cuando Jesús se transfiguró, dice en el verso 3, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Elías. Dios toma a este hombre. ¿Desde dónde? Desde el monte de Galat. ¿Para qué? Para traer orden. Cada vez que aparece la revelación sobre la tierra, la voz audible de Dios, la voz directa, es para acomodar las cosas. Porque el espíritu de pobreza, ¿qué hace? El espíritu de pobreza no es escasez, sino que es desorden. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada. ¿Qué significa desorden? El desorden significa escasez de principios, escasez de verdad, desbordamiento de emociones, pasiones desordenadas. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó la tierra y el cielo, las creó en orden. Pero dice Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es a través del desorden que Satanás puede tomar posesión de un lugar. Por eso la tierra está como está, las naciones hoy están como están, porque están en pobreza de verdad, en escasez de verdad. La persona está desordenada, por eso una persona mata a otra por lo que tiene. No hay respeto, no hay amor. Dice la palabra de Dios, entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que estableció Dios fue la persona que él iba a usar, Elías. Poco y nada se sabe de Elías. Lo que se sabe sí es que Elías moraba en una montaña llamada Galat. ¿Qué significa Galat? Galat significa testimonio. En esa montaña había varias escuelas proféticas. No registra la palabra de Dios si Elías pertenecía a una de ellas o él era el encargado de una de ellas. Lo que sí registra la palabra es que Dios lo llama. Llama a todo ese equipo profético. Pero de todo ese equipo profético, uno solo obedece, Elías. Elías fue la marca de Dios sobre la tierra. Dios le dijo, bajá de tu monte, bajá de tu silencio profético, bajá con tu oficio a Israel y andá y decile que Asera no es su prosperidad, que la diosa de la lluvia es mentira, y que Israel cometió adulterio, porque dejó de adorarme a mí para adorar a Asera. Esa fue la voz. Y dice la palabra de Dios que Elías fue, confrontó a Acab y le dijo esto, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora vas a aprender que Dios es el que prospera, que Dios es el que da y que Dios es el que quita. Esto es lo que ha pasado en la Iglesia Mundial. La Iglesia Mundial en los últimos 30 años se enamoró del mundo, se enamoró de los templos, se enamoró de los micrófonos, se enamoró de los medios y se enamoró de los hombres. Y Dios, en este sacudón que pegó a toda la Iglesia Mundial, porque toda la Iglesia Mundial está sacudida, Dios dijo, yo soy el Señor y te voy a dar un apartamiento. Yo sé que si esta agenda mundial sigue, tú te me vas a perder. Pero lo que voy a hacer es esto. Te voy a apartar. Te voy a apartar por un periodo de tiempo para que te des cuenta que yo soy el que te prospera. Que no es tu esfuerzo, que no es tu intelecto,
que no es lo que fluye a través de tu boca, que no es tu corazón, que no es tu oración ni que es tu intercesión, sino que es mi deseo de prosperarte, mi deseo de caminar contigo, mi deseo de revelarte, mi deseo de enseñarte, mi deseo de crecer, que yo soy el que soy y que soy el que está sobre ti. Por eso es que tú pudiste hacer todo lo que pudiste hacer, por eso es que tienes lo que tienes, porque yo soy. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que si hay una bendición sobre nuestras vidas es porque la obra de la cruz aparece. Si hay sanidad sobre nuestras vidas es porque la obra de la cruz aparece. Y a través de este medio, yo te digo en el nombre de Jesús, tú que tienes cáncer, tú que tienes un azote sobre tu carne, que sea quitada bajo el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe la sanidad en este momento, recibe la cobertura de la sangre de Jesucristo. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que no va a haber virus que te pueda tocar en el nombre del Señor, iglesia. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros estuvimos parados durante muchísimos años en el lugar de Galat, en el lugar del testimonio, en nuestros templos, y Dios en este tiempo ha sacudido a la iglesia, sacándola a través de los portales, a través de estos medios, que muchos de nosotros no es que ignorábamos que estaban, pero simplemente no los estábamos usando. Y es a partir de este medio que Jesús está llegando a cada hogar en este momento. Todos los predicadores de la tierra lo estamos usando y los animo, hermanos, a que lo sigan usando mientras podamos estar en estos portales, porque en breve y en poco toda la tierra va a cambiar. Cuando esta pandemia se acabe, le puedo asegurar que los tiempos van a ser diferentes, que nuestras reuniones van a ser diferentes, que nuestra economía va a ser diferente, porque toda la tierra está cambiando. La iglesia en este tiempo va a volver a su primer amor. La iglesia en este tiempo, por este sacudimiento que el Señor permitió sobre la tierra, es para volver a reflexión a todos los hijos de Dios que estábamos predicando la palabra. Ahora la iglesia tiene que entrar en su etapa final, en la gran comisión. Dice la palabra de Dios que Jesucristo resucitado le dijo esto a la iglesia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no es abandónico, nuestro Padre no es abandónico. Él nos dijo en esta palabra, Él resucitado, a los discípulos le dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días, cada uno de estos días. Yo voy a estar todos los días, todas las noches. Nosotros profetizábamos hace 3, 4 años atrás que iba a haber un cambio sobre la tierra, que no sabíamos muy bien, pero sí que iba a haber un cambio. En muchos lugares nosotros derramamos la palabra que íbamos a tener cultos todos los días. Pues bien, estamos en estos medios todos los días. Iglesias que tenían una sola reunión por semana, hoy tenemos 3, 4, 5, 6, 7 reuniones. Alabado sea el nombre del Señor. Dijimos que los horarios iban a cambiar, que no íbamos allá más a ajustarnos al calendario romano, y eso es lo que está pasando. Hermanos, le puedo asegurar que estamos en los mejores tiempos de la historia de la iglesia. Estamos en el tercer día de Dios y a breve y a poco nos vamos a ir de acá. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este es el tiempo del testimonio. Este es el tiempo que nosotros salgamos de la cueva, que salgamos de la montaña y bajemos a las ciudades. No puede ser que una orden de un COVID nos haya hecho callar. Hoy los predicadores le están prestando más atención a los virólogos que a la palabra de Dios. Jamás un virus puede superar la fe de un cristiano. Y aparentemente la sobrevivencia está gobernando más que la creencia. Es tiempo que nos despertemos, iglesia. Es tiempo que nos despertemos. Muy bien, los gobiernos a través de causas federales no nos dejan reunirnos. Perfecto. Hagamos reuniones virtuales, comencemos a predicar la palabra de Dios. Ni se imaginan, iglesia, en este tiempo la cantidad de personas que han venido a los pies de Jesucristo a través de estos medios. Nos vamos a sorprender, alabado sea el nombre del Señor, porque no somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, sino que es el poder del Espíritu Santo trabajando a través de la esposa del Cordero que está haciendo esta gran comisión en este momento. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pues bien, estamos en este proceso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos va a venir a buscar, alabado sea el nombre del Señor. A breve y a poco vamos a escuchar la voz de mando, la voz de arcángel, la voz de trompeta de Dios, y al instante vamos a estar todos en el Espíritu y nos vamos.
Por eso es estéril enamorarse de la tierra. Es estéril enamorarse del mundo, es estéril enamorarse de un templo, es estéril enamorarse de un avión privado, es estéril enamorarse de una casa de 10 millones de dólares, es estéril. Todo lo vamos a dejar. Tienes que entender, iglesia, el tiempo en el cual estamos viviendo. Es importante unir en este momento, no desunir. Es importante hacer las cosas necesarias, no las innecesarias. Predicador, deja de hacer cosas innecesarias. Lleva a personas a los pies de Jesucristo. Bautízalos en una bañera, pero bautízalos en el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios transformó nuestros ambientes. Los sacerdotes pensaban que los grandes mensajes salían de los templos, cuando el gran mensaje salió del monte de los olivos. El sermón del monte, 3 días predicando, sentado en una piedra, y después hubo multiplicación de peces y de panes. Esta es la multiplicación que viene. Dios disciplinó a Israel. No es Acera, no es la diosa de la lluvia, no es la diosa de la prosperidad la que trae la lluvia sobre ti, sino que soy yo en la misericordia. Ese fue el mensaje de Dios sobre Jezreel. Ese fue el mensaje de Dios sobre todo el pueblo de Israel, y aún Acab y aún Jezabel. Por eso dijo Elías que no iba a llover salvo por su palabra. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la voz de mando, tenemos la voz de mando a través del nombre de Jesús. Lo que estamos comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo de Nazaret, somos la autoridad sobre la tierra, no el poder, sino la autoridad. El poder es una consecuencia de la autoridad. Nuestro poder está en nuestra boca, y todo lo que nosotros confesemos, eso es lo que se va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso animo a todos los predicadores que están viendo a través de este medio, que se levanten en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que podamos cumplir esta comisión tan maravillosa en estos tiempos, porque a breve y a poco todo esto se va a terminar. Dice la palabra de Dios que Elías se paró frente a Acab, que Elías se paró frente a una nación entera y le dijo: momento. Yo me paro hoy en el nombre de Jesús y digo: momento, momento, alto a la brujería, alto a la falsa medicina, alto a la falsa ciencia en el nombre de Jesús, alto. Dice la palabra de Dios: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Elías se movía solamente por palabra. Este es el tiempo de la iglesia, donde solamente se va a mover por palabra. Por eso muchos se quedaron sin palabra, porque era voz de hombre, no de Dios. Pero ahora la iglesia entra en una etapa profunda de santidad, donde va a ser gobernada, donde va a ser regida por palabra de Dios, por sueño y revelación del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Demasiadas cosas hemos revelado sin la Biblia. Demasiados mensajes sin la Biblia. Ahora la iglesia entra en el mensaje de la Biblia. Ahora la iglesia entra en el mensaje de la palabra de Dios. Ahora la iglesia entra en el mensaje revelacional, escritural. Alabado sea el nombre de Jesús, donde se juntan dos cosas: la palabra escritural con las señales, con milagros y prodigios. La iglesia entra en una atmósfera de prodigios para caminar sobrenaturalmente en la palabra escritural. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, y vino, verso 2 de Primera de Reyes capítulo 17, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué significa Querit? Trato. Eso significa Querit, trato. Elías estaba en medio de un avivamiento y Dios le dijo: ve al arroyo, porque tengo algo que decirte, tengo algo que tratarte, tengo algo que tengo que trabajar sobre tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios que Dios lo llevó hasta el arroyo de Querit. Y dice la Biblia, la palabra de Dios le dice: yo no sé usted, pero yo creo en la palabra. Mi padre creyó en la palabra, mis ancestros creyeron en la palabra, y mis hijos van a creer en la palabra, mis nietos van a creer en la palabra. Porque no somos gente sin palabra, no somos gente sin rumbo, sino que somos gente de identidad, gente de proceso y de principio. La iglesia sí sabe dónde está parada. El ser humano no sabe dónde está parado, porque hoy cree en una vaca, mañana cree en un perro y pasado cree en una rata. Pero nosotros creemos en el Dios viviente, creemos en la palabra escritural, creemos en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor.
Y dice la Biblia, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, y pasados algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Dice cuervos. ¿Qué significan los cuervos? Si es un ave que no está dentro de la ley de limpieza, ¿por qué no fueron palomas? ¿Por qué no fueron águilas? Dios ordenó a los cuervos. ¿Qué significan los cuervos para este profeta? La bendición no programada. Nadie anticipó esto. ¿Qué iban a saber nuestros ancestros? Que la marca venía a través de un chip. ¿Qué iban a saber nuestros ancestros hace 2000 años de un código de barras? Dice la palabra de Dios que Dios ordenó a los cuervos. Los cuervos en sus picos traían pan y traían carne. ¿Pero qué pan y qué carne? Si había hambre sobre Israel, ¿cómo está la tierra hoy? Llena de hambre. ¿Cómo va a estar dentro de 2 meses? Peor. La tierra estoy hablando, no la iglesia. Para la iglesia esta crisis es una bendición, porque Dios transforma toda maldición en bendición. Escúchame bien, iglesia, Dios transforma toda maldición en bendición, porque ¿sabes qué? Dios siempre cuida de sus hijos, Dios siempre cuida de los que trabajan para Él, porque Dios no le debe absolutamente a nadie nada. Dios le dijo a Elías, ve a profetizar sobre Israel. El cielo se cerró, no llovió y la tierra se secó y no había cosecha, pero Elías no tuvo hambre. ¿Por qué? Porque Dios ordenó la bendición no programada para él. Es la misma bendición no programada que viene sobre tu vida. Te vas a sorprender, porque en este tiempo, iglesia, vas a cosechar lo que jamás sembraste. Alabado sea el nombre del Señor. Vas a disfrutar lo que jamás oraste, lo que jamás intercediste. Va a venir gente a ti que jamás trabajaste por ella. El Señor las va a traer. Alabado sea el nombre del Señor. Vienen las bendiciones no programadas sobre ti, predicador. Vienen las bendiciones no programadas sobre ti, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. No importa cuántas reuniones nos quiten. La iglesia no vive de reuniones, la iglesia vive de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una gracia que ningún hombre, ningún demonio nos puede quitar sobre la tierra. Vuelvo a decirte esto, puede ser que esa guerra espiritual sobre tu ropa, sobre tu alacena, sobre tu despensa, sobre tu comida, sobre tu banco, sobre tus tarjetas de crédito, sobre tu carro, sobre tu cuerpo. Pero hay algo que Satanás no puede hacer, que es tocar tu nombre escrito en el libro del Cordero con la sangre derramada en la cruz del Calvario. No la puede tocar. No te puede tocar. A Elías no lo podía tocar nadie porque la mano de Dios lo había ocultado. No te hagas problema, predicador, por lo que diga un presidente. ¿Qué cuerno me importa si mi presidente está enojado o no está enojado? Yo no dependo de su estado emocional. Tampoco dependo de que un estado a mí me cuide. A mí me cuida Jesucristo de Nazaret. El estado jamás nos cuidó a nosotros, pastores. No somos asalariados de ningún estado. No dependemos de la política. Dependemos de Jesucristo de Nazaret. Tú, predicador, que tienes a la familia metida en la política y que le pagan sueldos de ñoqui, arrepiéntete de tu pecado. Saca a tu familia en medio de los perros y dale de comer a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que Elías le traía todos los días las aves del cielo, los cuervos, pan y carne. ¿Quién la tenía? Acab. Era el único que la tenía. ¿Por qué Acab tomó malas decisiones para que una nación sea enterrada en el ocultismo? Porque él tenía su despensa llena. Estaba mirando el noticiero y el primer ministro de Inglaterra tiene un colaborador. Y ese colaborador puso a sus hijos
en el medio de la campiña inglesa, en la casa de sus padres. Y así, qué fácil que es tomar medidas. Son como los americanos que tienen más de 3.000 misiles nucleares y tienen ciudades enterradas para meterse abajo. ¿Por qué no hicieron ciudades enterradas para todo el mundo? No, ahí no entran más de 500.000 personas. ¿Y qué familias van a ir? Y las que tienen dinero, otras no. Entonces así, qué fácil que es tomar decisiones. ¿Qué fue lo que le dijo un senador en la Cámara de Senados norteamericana a Condoleezza Rice, una lesbiana que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada? Vos mandás a Estados Unidos a la guerra de Irak porque no tenés familia. Qué fácil que es tomar decisiones así. Qué fácil. Fueron las decisiones de Acab y fueron las mismas decisiones que se tomaron aquí. Qué fácil fue pedirle dinero prestado a los grandes capitales y enterrar a una nación, cuando yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos dólares. Qué fácil es dirigir a Argentina para adentro cuando soy dirigido desde afuera. Es tiempo que te arrepientas en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y pasado algunos días, verso 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. La palabra alcanzó a Elías. Por eso la iglesia hoy está también junto con toda la población, donde quiera que esté, metida dentro del hogar. Pero esta crisis no es para nosotros. La iglesia nunca tuvo crisis, ni la tiene, ni la tendrá jamás, porque el hombre no tiene autoridad sobre la esposa del Cordero, porque no es el hombre el que gobierna la vida. Sí puede venir, indudablemente, y va a venir el anticristo, y aquel que no quiera ponerse el chip lo va a decapitar. Así dice la palabra, y eso va a suceder, así va a ser, porque lo dice la palabra y yo le creo en la palabra. Pero no tengas miedo, iglesia, no le tengas miedo a aquellos que matan el cuerpo y nada pueden hacer sobre el espíritu, porque la vida comienza cuando este cuerpo deja de existir. Dios le secó el arroyo. A Israel, no, a Elías. ¿Para qué? Para incomodarlo. Porque la incomodidad produce cambios. Por eso, el Señor, predicador, que te parabas con tu trajecito el día domingo y llenabas tu templito y estabas contento porque tenías 10.000, 15.000, tus cuentas llenas en los bancos. Dios te sacudió la estantería, te llevó al arroyo de Querit, al arroyo del trato, y te sacó el poder para que buscaras la gloria. Porque nosotros buscamos la unción, y la unción cualquier hombre te la puede transferir. Pero Dios dijo: ha terminado el tiempo de la unción, y mi unción se va a transformar en gloria. Porque hoy ya no podemos ir a fulano de tal a buscar avivamiento. Miren, hemos sido tan incapaces que algunos predicadores como Benny Hinn hicieron la cena del Señor arriba de la tumba de Kathryn Kuhlman. ¡Cuánta niñez, por favor! No, Dios dijo: les voy a secar el arroyo para que me busquen.
porque estoy tan enamorado de mi esposa que no tolero que tengan un metejón con nadie. Estoy tan enamorado de la iglesia que en este tiempo los voy a llamar a todos, a los más adelantados, a los que creyeron a los vientos apostólicos, como los más atrasados, los más recalcitrantes religiosos, y los voy a convertir. Hoy el Señor ha igualado toda situación, porque a través de este medio que estoy hablando, en mi casa, en Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, este profeta te está diciendo: predicador, tú que soñaste con un gran avivamiento y has tenido en los últimos 50 años 20 viejas sin dientes, y dijiste, Dios me falló. No, Dios no te falló. Dios te dijo que ibas a tener un avivamiento y que tu voz la iba a escuchar la tierra. En este tiempo, el Señor, nuestro Rey, el león de la tribu de Judá, ha cumplido su palabra. Porque hoy estás en la misma condición. Tú que eres un pastor de una ciudad lejana que nadie conoce y que nadie visita, estás en la misma condición que aquel pastor que tú ves por la televisión, viajando en aviones, teniendo grandes estadios llenos para escucharlo. Hoy todos estamos en la misma condición. Y Dios nos llevó al arroyo de Querí, y ha tratado nuestro corazón. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Que el Señor te bendiga, te use, que el Señor, nuestro Dios, haga de ti lo que tenga que hacer en este tiempo. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que la paz de Dios esté sobre ti y que te acompañe en esta verdadera caminata hacia nuestro hogar.